El sol de la mañana apenas comenzaba a iluminar las calles de la ciudad cuando María González se ajustaba su chaqueta de chef frente a los espejos del vestuario del personal. Era temprano aún, pero en Casa de los Olivos, uno de los restaurantes más exclusivos del país, el día comenzaba mucho antes del primer servicio. María, con sus 15 años de experiencia y amor por la cocina, había trabajado con esfuerzo para llegar hasta allí, pero ese día sentía un extraño nudo en el estómago. La cocina de Casa de los Olivos era un reino en sí misma. Las estaciones de trabajo de acero inoxidable brillaban impecablemente bajo las luces cálidas y el suave zumbido de los hornos y refrigeradores era casi hipnótico. El ambiente era disciplinado y silencioso, como una coreografía cuidadosamente ensayada en la que cada cocinero conocía su lugar y su tarea con precisión absoluta. Aquellos fogones habían sido testigos de la creación de algunos de los platos más innovadores y elogiados en la gastronomía moderna. María, ahora chef ejecutiva, caminaba por la cocina, verificando las preparaciones del día, supervisando a su equipo de cocineros, que ya empezaban a cortar, picar y mezclar con la eficiencia de relojeros. Sin embargo, a pesar de la perfección que la rodeaba, algo la distraía. Ana, su hija de 16 años, había salido esa mañana para la escuela, pero María no podía quitarse la preocupación de si se habría acordado de tomar su medicación para el asma. En su mente, repasaba la conversación que habían tenido la noche anterior sobre los medicamentos y las largas horas que María pasaba en el restaurante. Además, la salud de su madre, que había empeorado en los últimos meses, no dejaba de ser una carga emocional y financiera para ella. Mientras revisaba la estación de carnes, el aroma de las hierbas frescas que se utilizaban en la preparación de los guisos del menú degustación llenaba el aire. Todo estaba en perfecto orden. Los platos del menú, diseñados con precisión casi científica, requerían no solo habilidades técnicas, sino también una creatividad que solo unos pocos poseían. Sin embargo, ese día, la creatividad no fluía tan fácilmente para María. Su mente estaba en otro lugar, inquieta. ¿Estás bien, María?, preguntó Santiago, uno de los sous chefs, que había notado su distracción. Santiago, aunque técnicamente su subordinado, había estado en el restaurante tanto tiempo como ella. Era conocido por su rigidez en el cumplimiento de las normas del restaurante, un perfeccionista que nunca dejaba margen para la improvisación. Sí, solo estoy un poco distraída, respondió María, forzando una sonrisa. Santiago asintió, pero ella notó una sombra de sospecha en su mirada. Sabía que en Casa de los Olivos, cualquier signo de debilidad o distracción podía convertirse en un arma en manos de aquellos que siempre estaban compitiendo por escalar. Con un profundo suspiro, María miró el reloj de pared. Faltaban 4 horas para el servicio de almuerzo, y sabía que tenía que concentrarse. El restaurante estaba aún tranquilo cuando el primer cliente del día llegó. Era un anciano, que entró al lujoso comedor apoyado en un bastón. El contraste entre su vestimenta modesta y la ostentosa decoración del restaurante era evidente para cualquiera. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos inmaculados, los cubiertos de plata brillaban bajo la luz cálida que caía desde los candelabros de cristal, y la música clásica de fondo añadía un toque de refinamiento al ambiente. El anciano caminaba lentamente, con una leve cojera, y sus ojos recorrían el lugar con algo de confusión. Parecía fuera de lugar en un sitio donde los clientes solían ser empresarios poderosos o turistas adinerados, personas que reservaban mesas con meses de antelación para disfrutar del menú degustación de varias estrellas Michelin. A su alrededor, camareros con trajes impecables comenzaban a preparar las mesas, alineando los cubiertos y las copas de vino con precisión milimétrica. María, que en ese momento estaba supervisando el pase en la cocina, notó su entrada desde la pequeña ventana que daba al comedor. Había algo en su andar, en la forma en que miraba el menú con incertidumbre, que llamó su atención. Sin dudarlo, se quitó los guantes de cocina y salió al comedor. «Buenas tardes, señor, ¿en qué puedo ayudarle?», le preguntó, inclinándose levemente hacia él, en un gesto tanto de respeto como de cercanía. El anciano la miró,
sus ojos acuosos brillando con gratitud, pero también con cierta timidez. Buenas tardes, señorita, dijo, su voz temblorosa pero amable. Me gustaría tomar un café, y tal vez algo de sopa. No he comido nada desde la mañana. María lo miró por un momento, sorprendida por su pedido. Los platos en Casa de los Olivos eran mucho más elaborados y caros que una simple sopa, pero no podía ignorar la necesidad que veía en el rostro del hombre. Por supuesto, señor, dijo con una sonrisa, señalando a uno de los camareros para que lo atendiera. Mientras el anciano se sentaba en una de las mesas, el camarero le entregó el menú, aunque era claro que los nombres franceses de los platos y los ingredientes exóticos solo aumentaban su confusión. La cocina continuaba en su bulliciosa preparación, pero en la mente de María, el rostro del anciano seguía presente. Se sentía extrañamente atraída por su humildad, algo poco común en los clientes que solían frecuentar Casa de los Olivos. Cuando el camarero se acercó a ella para informarle que el anciano estaba listo para ordenar, María decidió atenderlo personalmente. Al acercarse a su mesa, el anciano buscaba en sus bolsillos con manos temblorosas. Sacó algunas monedas, las puso sobre la mesa y comenzó a contarlas, con la respiración agitada, visiblemente preocupado. María se inclinó hacia él, con una sonrisa comprensiva. Disculpe, señorita, dijo el anciano con voz quebrada, creo que no tengo suficiente para pagar. Pensé que traía más conmigo. Tal vez sea mejor que me vaya. El corazón de María se apretó. Sabía que los precios del restaurante eran elevados, y la cantidad de dinero que el anciano tenía no alcanzaría ni para el café más sencillo del menú. Sin dudarlo, sacó su billetera y discretamente pasó su tarjeta por el lector que el camarero llevaba consigo. No se preocupe, señor, dijo en voz baja, con la misma amabilidad de antes. Yo me encargo de esto. El anciano la miró, sorprendido y agradecido, sus ojos húmedos de emoción. No sé cómo agradecerle, señorita. Esto es muy amable de su parte, pero no puedo aceptarlo. María sonrió y lo interrumpió antes de que pudiera seguir. Todos necesitamos una mano a veces. Por favor, disfrute su comida, es un placer para nosotros atenderle. Mientras el anciano se sentaba a disfrutar de su sopa y café, María volvió a la cocina, sintiéndose aliviada de haber podido ayudarlo. Lo que no notó fue la mirada fría y calculadora de Santiago, quien había observado la escena desde la distancia. Santiago, siempre pendiente de las reglas y el orden, vio en el acto de María una violación clara de las políticas del restaurante. El turno de la mañana había transcurrido sin mayores problemas, pero mientras María supervisaba el último plato antes de que comenzara el servicio de almuerzo, fue llamada a la oficina de Gabriel, el chef ejecutivo, por uno de los camareros. La oficina de Gabriel era un pequeño espacio adornado con trofeos y certificados que demostraban la excelencia culinaria del restaurante. Las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas de Gabriel junto a reconocidos chefs y críticos gastronómicos. Sentado detrás de su escritorio, Gabriel la observó en silencio mientras ella entraba, y con un gesto rápido le pidió que cerrara la puerta. María, comenzó, sin rodeos, me han informado que pagaste la comida de un cliente con tu propio dinero. ¿Es cierto? María sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que lo que había hecho no era parte de las reglas, pero no podía negar que lo había hecho por compasión. Casa de los Olivos tenía políticas estrictas sobre la manera en que debían manejarse las cuentas y cualquier discrepancia, por pequeña que fuera, podía generar problemas. Sí, chef, respondió, mirando a Gabriel con franqueza. Era un hombre mayor que no tenía suficiente dinero para pagar su comida. No podía dejar que se fuera sin comer. Gabriel suspiró profundamente, apoyando las manos sobre la mesa. María, entiendo que tus intenciones fueron buenas, pero esto va en contra de las políticas del restaurante. Aquí no podemos permitir que los empleados paguen por los clientes, ni siquiera en situaciones excepcionales. Rompiste las reglas y, lamentablemente, ya has recibido advertencias por llegar tarde debido a los problemas de salud de tu madre.
Pero chef, intentó María, su voz temblorosa, fue solo una vez, lo prometo. No volverá a suceder. Sin embargo, Gabriel ya había tomado una decisión. Lo siento, María. La dirección ha sido clara en cuanto a que necesitamos seguir las reglas al pie de la letra. Me temo que voy a tener que dejarte ir. El impacto de esas palabras cayó sobre ella como una losa. Casa de los Olivos no era solo su lugar de trabajo, sino su vida. Se había dedicado en cuerpo y alma al restaurante durante años, y ahora, un simple acto de bondad la dejaba sin empleo. María salió de la oficina de Gabriel en estado de shock. Había esperado una reprimenda, tal vez una advertencia formal, pero ser despedida de Casa de los Olivos era algo que no había previsto. Durante años, este lugar había sido su vida, el hogar de sus ambiciones culinarias y de los sueños que había trabajado tan arduamente para construir. Y ahora, con una simple decisión, todo había desaparecido. Recogió sus pertenencias del pequeño casillero en el vestuario, con movimientos lentos y automáticos. A su alrededor, los otros cocineros trabajaban en sus preparativos, conscientes de la tensión en el aire, pero ninguno se atrevía a decir una palabra. Santiago, quien había provocado esta situación con su informe, se mantenía apartado, observándola desde la distancia con una mezcla de satisfacción y alivio. Casa de los Olivos era un lugar donde cada paso en falso podía significar la caída de alguien, y Santiago lo sabía. Aunque él mismo había sido leal al restaurante, siempre había deseado avanzar, y con María fuera del camino, esa oportunidad parecía más cercana. María se cambió de ropa, quitándose la chaqueta de chef que había sido su orgullo durante tanto tiempo. Ahora, sentía como si la chaqueta pesara más de lo habitual, como si cada hilo y costura representara el esfuerzo de los años que había entregado a ese lugar. Caminó hasta la puerta trasera del restaurante y con un último vistazo, la cerró detrás de sí. Las brillantes luces del comedor y el zumbido constante de la cocina quedaron atrás, y en su lugar, María se enfrentaba al aire fresco de la calle, acompañada únicamente por el silencio de la incertidumbre. El camino hacia la parada de autobús le pareció interminable. Las calles, normalmente bulliciosas, ahora parecían vacías, como si el mundo hubiera decidido seguir girando mientras su vida se detenía abruptamente. Con cada paso, las preguntas se acumulaban en su mente. ¿Cómo iba a pagar las facturas ahora? ¿Cómo iba a mantener a Ana en la escuela? ¿Qué haría con los crecientes gastos médicos de su madre? Al llegar a la parada, María se sentó en el banco de metal frío, sus manos temblando ligeramente mientras buscaba en su bolso el teléfono. ¿Qué le iba a decir a Ana? La idea de enfrentarse a su hija con la noticia de su despido hacía que una oleada de tristeza la abrumara. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, su teléfono sonó, rompiendo el silencio. Hola, ¿hablo con María González? La voz del otro lado era suave pero firme. Sí, ella habla. ¿Con quién tengo el gusto?, preguntó María, tratando de que su voz no sonara tan afectada. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Soy el dueño de la franquicia de Casa de los Olivos. Me gustaría hablar contigo sobre un asunto importante. ¿Podríamos vernos hoy? El corazón de María saltó en su pecho. ¿El dueño de la franquicia? Nunca antes había hablado directamente con él, a pesar de que sabía que era una figura poderosa y altamente influyente en el mundo gastronómico. ¿Por qué querría hablar con ella después de haber sido despedida? Horas más tarde, María se encontraba sentada en una pequeña mesa de un café de lujo en el centro de la ciudad. El ambiente era acogedor, con mesas de madera pulida y grandes ventanales que dejaban entrar la suave luz del atardecer. El aroma del café recién molido llenaba el aire, pero María no podía concentrarse en el entorno. Su mente estaba centrada en la reunión que estaba a punto de tener. Alejandro Ramírez llegó con la puntualidad de un hombre de negocios acostumbrado a manejar su tiempo con precisión. Vestía un traje de corte impecable, con el aire de alguien que ha visto y vivido el éxito a lo largo de los años. Al verla, sonrió cortésmente y se acercó para estrecharle la mano.
Gracias por venir, María, comenzó, tomando asiento frente a ella. Sé que las cosas han sido difíciles para ti en los últimos días, pero quería que supieras que estoy aquí por una razón muy específica. María, aún desconcertada por la llamada, asintió lentamente. Agradezco que me haya contactado, señor Ramírez. Aunque debo admitir que no estoy segura de por qué. Alejandro sonrió, pero había una seriedad en sus ojos. Primero, permíteme decirte que lo que hiciste por mi padre fue algo que no olvidaré. ¿Su padre? María frunció el ceño por un momento, hasta que de repente comprendió a qué se refería. El anciano al que había ayudado en el restaurante era su padre. Mi padre tiene principios de Alzheimer, explicó Alejandro con una voz suave, pero cargada de emoción. A veces sale a caminar y se olvida de llevar su cartera o se confunde sobre dónde está. Ese día, cuando fue a Casa de los Olivos, no sabía que no traía suficiente dinero, y tú, sin conocerlo, decidiste ayudarlo. María se quedó sin palabras por un momento. Había ayudado a un hombre por puro instinto, sin esperar nada a cambio, pero nunca imaginó que ese gesto cambiaría su destino. No sabía que era su padre, respondió finalmente. Simplemente no podía dejar que se fuera sin comer. Alejandro la miró fijamente por un momento, asintiendo. Eso es precisamente lo que me impactó. En un mundo donde las reglas a menudo son más importantes que las personas, tú tomaste una decisión que demostró empatía y humanidad. Y eso, María, es algo que no puedo ignorar. El silencio entre ellos fue breve pero profundo. Entonces, Alejandro continuó, estoy aquí para ofrecerte una oportunidad. Quiero que regreses a Casa de los Olivos, pero no como chef. Quiero que seas la gerente general. María sintió que el aire se le escapaba. ¿Gerente general? No podía creer lo que estaba escuchando. Pero, señor Ramírez, yo no tengo experiencia en administración a ese nivel, balbuceó, tratando de encontrar las palabras correctas. Te equivocas, María, respondió Alejandro con firmeza. He investigado tu trayectoria. Sé que tienes la habilidad, la ética de trabajo y la integridad necesarias. Las habilidades administrativas se pueden aprender, pero lo que tú tienes no se puede enseñar. Además, el restaurante necesita un cambio y creo que tú eres la persona adecuada para liderarlo. María miró el café frente a ella, aún sin tocar. La oportunidad que se le ofrecía era inmensa, pero también aterradora. ¿Sería capaz de manejar un restaurante tan exigente desde una posición de liderazgo? Señor Ramírez, no sé qué decir. Esto es increíble. No quiero decepcionarlo, dijo, con la voz llena de emoción. Alejandro sonrió. Estoy seguro de que no lo harás. Pero si aceptas, será bajo tus términos. Quiero que hagas de Casa de los Olivos un lugar donde la excelencia culinaria vaya de la mano con el respeto y la compasión. Quiero que lleves tus valores a cada rincón del restaurante. La mañana del primer día de María como gerente general llegó brillante y llena de promesas. Se despertó antes de que sonara su alarma, con una mezcla de emoción y nerviosismo burbujeando en su estómago. Mientras se preparaba, repasaba mentalmente todo lo que quería lograr en su nuevo puesto. Sabía que, aunque el cambio sería difícil, estaba decidida a implementar una nueva cultura en el restaurante, una donde no solo se respetaran las reglas, sino también a las personas que la seguían. Ana, su hija, la observaba desde la puerta de la cocina mientras María tomaba un sorbo de café. ¿Estás nerviosa, mamá?, le preguntó con una sonrisa. María sonrió, mirando a su hija con cariño. Un poco, cariño, pero más que nada estoy emocionada. Es una gran oportunidad. Ana asintió con la sabiduría de alguien mucho mayor que sus 16 años. Vas a hacerlo genial. Eres la mejor. Con ese apoyo, María salió de casa y se dirigió a Casa de los Olivos. Cuando llegó al restaurante, las puertas de cristal se abrieron ante ella, revelando el lugar que había sido su hogar durante tantos años.
Pero esta vez, no volvía como una simple empleada. Era la nueva líder, y todo en el ambiente parecía más brillante, más lleno de posibilidades. Al entrar en la cocina, los rostros de sus compañeros se giraron hacia ella, algunos sorprendidos, otros curiosos. Gabriel, el chef ejecutivo que había supervisado su despido semanas atrás, se le acercó con una expresión tensa, pero profesional. María, bienvenida de nuevo. Alejandro nos informó sobre tu nuevo puesto. Estaré aquí para ayudarte con la transición, dijo, su voz medida y formal, sin dejar entrever si estaba cómodo o no con la idea de trabajar bajo su liderazgo. María sonrió, agradeciendo la oferta, aunque sabía que no sería fácil ganarse la confianza de todos. Gracias, Gabriel. Aprecio tu apoyo. El ambiente era tenso, pero María no dejó que eso la intimidara. Mientras la mañana avanzaba, se dedicó a revisar los informes financieros, los horarios de los empleados y las operaciones diarias. Se dio cuenta de que, si bien no tenía toda la experiencia administrativa, sus años trabajando en la cocina le daban una perspectiva única sobre cómo mejorar la eficiencia y el bienestar del equipo. Decidió empezar con pequeños cambios. Implementó descansos más regulares para los empleados, algo que Casa de los Olivos había descuidado en su búsqueda de la perfección culinaria. También introdujo un sistema de sugerencias anónimas, permitiendo a los empleados expresar sus preocupaciones sin miedo a represalias. Los días siguientes no fueron fáciles. Santiago, el sous chef que había informado sobre su pago al cliente, seguía siendo una presencia desafiante. Siempre había querido escalar posiciones, y ahora ver a María en el puesto de gerente general solo aumentaba su resentimiento. Sus comentarios sarcásticos y miradas de desdén no pasaban desapercibidos. Un día, María lo encontró murmurando en voz baja con otros empleados en la sala de descanso, claramente cuestionando su liderazgo. Sabía que este tipo de situaciones podían escalar si no se manejaban con rapidez. Decidida a enfrentarlo de manera directa, lo llamó a su oficina después del turno de almuerzo. Santiago, ¿podemos hablar un momento?, le dijo con calma. Santiago frunció el ceño, pero asintió con aparente desinterés. Una vez en la oficina, María cerró la puerta detrás de ellos y se sentó frente a él. Sé que lo que hice al pagar la comida de un cliente no estaba en las reglas, y sé que eso te incomodó. Pero quiero que sepas que estoy aquí para mejorar este lugar para todos nosotros, y eso incluye a ti, comenzó María, manteniendo su tono firme pero amigable. Santiago cruzó los brazos, claramente a la defensiva. No se trata solo de las reglas, María. Aquí, todos hemos trabajado duro para seguirlas. No es justo que te saltes las normas y luego vuelvas como si nada hubiera pasado. María lo miró con seriedad, pero con empatía. Tienes razón, Santiago. Rompí las reglas, pero lo hice por una razón que en ese momento me pareció la correcta. Ahora estoy aquí con una responsabilidad aún mayor, y quiero que me ayudes a mejorar el restaurante para que no solo sigamos siendo los mejores en la cocina, sino también como equipo. Sé que eres bueno en lo que haces, y creo que podemos trabajar juntos. Santiago permaneció en silencio por un momento, su rostro suavizándose un poco. No es fácil ver a alguien regresar en un puesto más alto. Los días siguientes no fueron fáciles. Santiago, el sous chef que había informado sobre su pago al cliente, con el tiempo, los cambios que María implementó comenzaron a dar frutos. Los empleados estaban más satisfechos, y la moral en la cocina mejoraba día a día. El equipo trabajaba con más armonía, y aunque al principio algunos eran reacios a aceptar las modificaciones, pronto se dieron cuenta de que las nuevas políticas beneficiaban tanto al restaurante como a ellos mismos. Casa de los Olivos no solo mantuvo sus 3 estrellas Michelin, sino que también comenzó a ganar reconocimiento por su ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso, algo que no era común en el mundo de la alta cocina. Una tarde, mientras María supervisaba el servicio de cena, un cliente habitual la llamó a su mesa. Era un hombre de negocios conocido por su carácter exigente. Al principio, María temió que hubiera algo mal,
pero su expresión era diferente esa noche. Quería decirle que he notado los cambios en el restaurante y creo que están haciendo un trabajo excelente, dijo el cliente, sonriendo. La comida sigue siendo increíble, pero ahora también se siente un ambiente más cálido, más acogedor. Esas palabras significaban más para María de lo que el hombre podía imaginar. Casa de los Olivos siempre había sido famoso por su perfección culinaria, pero María había logrado algo aún más importante, crear un lugar donde la excelencia y la humanidad podían coexistir. El éxito no pasó desapercibido para Alejandro Ramírez. Un año después de que María asumiera el rol de gerente general, el restaurante no solo seguía siendo uno de los más respetados del país, sino que también se había convertido en un modelo de ética y gestión responsable. Las revistas especializadas en gastronomía no solo hablaban de sus platos innovadores, sino también del liderazgo de María y la nueva cultura que había instaurado. Una mañana, Alejandro pidió reunirse con ella en su oficina. Al entrar, María lo encontró con una expresión cálida y satisfecha. María, no tengo palabras para describir lo impresionado que estoy con lo que has logrado aquí, comenzó Alejandro. Cuando te ofrecí este puesto, sabía que tenías potencial, pero lo que has hecho ha superado todas mis expectativas. María sonrió, agradecida por sus palabras. Gracias, Alejandro. Ha sido un trabajo en equipo, y no podría haberlo hecho sin el apoyo de todos. Alejandro asintió, pero su expresión cambió ligeramente, volviéndose más seria. Quiero proponerte algo más grande, María. He estado pensando en expandir la filosofía que has implementado aquí a otros restaurantes de la franquicia. Me gustaría que lideraras un nuevo departamento de ética y responsabilidad social para toda la cadena de Casa de los Olivos. ¿Qué te parece? María se quedó sin aliento por un momento. Era una oportunidad increíble, pero también sabía lo que significaba. Aceptar ese puesto implicaría dejar el restaurante que había llegado a amar y a las personas con las que había construido una familia profesional. Es una oferta muy tentadora, Alejandro, comenzó María, mirando por la ventana de la oficina hacia el bullicioso comedor. Pero siento que aún hay cosas que quiero hacer aquí. Me encanta este lugar y el equipo que hemos formado. Agradezco la oferta, pero creo que mi corazón está aquí, en Casa de los Olivos. Alejandro sonrió, como si hubiera anticipado su respuesta. Lo entiendo, María. Y respeto tu decisión. Pero si alguna vez cambias de opinión, la oferta sigue en pie. Un año después, Casa de los Olivos celebraba el primer aniversario desde que María asumió el cargo de gerente general. El restaurante estaba lleno de vida, con clientes habituales y nuevos comensales disfrutando de la experiencia única que ofrecía. El ambiente era vibrante, pero cálido, un reflejo del equilibrio perfecto entre excelencia culinaria y un entorno de respeto y apoyo mutuo. Esa noche, durante la celebración, María recibió un pequeño trofeo de parte de su equipo. Era una estatuilla dorada con la forma de una M, y en la base había una inscripción que decía, a María González, por enseñarnos que la integridad es el mejor ingrediente. Conmovida hasta las lágrimas, María sostuvo el trofeo mientras su equipo la rodeaba con aplausos y sonrisas. Ana, su hija, se acercó corriendo desde la cocina, donde ahora trabajaba como aprendiz. Estoy tan orgullosa de ti, mamá, le dijo, abrazándola con fuerza. María miró a su alrededor, viendo a los rostros de su equipo, Lisa, la joven camarera que había sido una de sus primeras aliadas, Mark, el nuevo sous chef que había aprendido bajo la tutela de Santiago, y Gabriel, que ahora la miraba con respeto sincero. En ese momento, María supo que había encontrado su lugar en el mundo. Casa de los Olivos no solo era un restaurante de lujo, ahora era un ejemplo de cómo los pequeños actos de bondad, combinados con un liderazgo ético, podían transformar una vida y un mundo entero. Con una sonrisa radiante, María levantó el trofeo y dijo, con humildad y gratitud, gracias a todos. Esto es solo el principio.